Quizás a algunos de ustedes les guste, como a mí, algunos de los documentales que se dan en National Geographic. En estos días estuve viendo unos documentales acerca del pulpo. Y fue sumamente interesante poder ver una variedad de pulpos en esos documentales. Es una serie como de 3 documentales que están pasando en estos días. Y uno que me llamó mucho la atención es el llamado pulpo diurno, porque hay pulpos que cazan de noche y otros que lo hacen de día. Y lo interesante es la versatilidad de esta criatura. ¿Cómo puede adaptarse a su entorno? Ya sea para poder capturar a sus presas o para protegerse, para él no ser una presa. Y en ese sentido, este animal, el pulpo diurno, es capaz de tener 170 transformaciones en una hora. O sea, es algo sumamente impresionante. Y puede cambiar el color de la piel y también puede cambiar la rigurosidad, eso mismo, de la piel. Y ponerse lisita o ponerse rugosa, y en un instante puede parecerse al entorno donde se encuentra. Es algo sumamente interesante. Y había otro pulpo que vive en un entorno donde no se puede esconder mucho y le llaman el pulpo mímica. Y ese pulpo mímica puede imitar a otros animales para defenderse, porque vive en un lugar donde, como no tiene dónde esconderse, lo que él hace es tratar de hacerse pasar por alguien más. Y ustedes conocen la platija, quizás, ese pez que tiene los ojos hacia arriba, pero realmente tiene 2 lados, pero él anda por el fondo del mar. Y este pulpo imita a la platija y pone todos sus brazos y los une todos y se hace pasar por platija para que no se lo coman. O hay ciertos peces que lo atacan y él entonces se disfraza de la serpiente venenosa marina que temen los peces que lo atacan. Y le pone todos los movimientos y los colores idénticos a como si fuera esa serpiente. ¿Por qué introduzco yo esta historia con esta ilustración? Bueno, por el hecho de que nosotros también tenemos nuestro espíritu camaleónico. O sea, todos nosotros podemos tratar de esconder lo que somos. Nos esforzamos muchas veces para dar nuestra mejor cara. Incluso llegamos a veces a pensar que hasta de Dios nos podemos esconder. Nuestros disfraces. Usamos nuestras máscaras para escondernos. Y es posible que aquí mismo, hoy, algunos estemos usando máscaras y otros no se dan cuenta. Podemos presentarnos una mejor imagen de lo que realmente somos. Pero la realidad es que estamos delante de un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Y Él nos conoce exactamente como somos. Y parte del propósito del estudio de esta porción en Primero de Reyes 14, que quisiera estudiar con ustedes hoy, es nosotros ver la inutilidad de nosotros esconder lo que somos ante Dios. Para nosotros poder acercarnos a Dios, para poder nosotros recibir el beneficio del obrar de Dios en el mundo, tenemos que ir donde Él tal como somos. Como dice el himno, tal como soy de pecador, así es que debemos ir ante el Señor, porque no vale de nada tratar de escondernos. Adán y Eva tenían una comunión perfecta con su Creador. Sin embargo, cuando penetra el pecado en el mundo, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Esconderse. Ellos usaron su máscara. Y desde ese instante, todos los hombres tenemos que luchar con esa realidad. Pero ¿de qué vale
el nosotros usar esa máscara ante aquel Dios soberano, omnisciente, omnipresente, que lo sabe absolutamente todo acerca de ti y de mí. Yo llegué a disfrazarme cuando era niño. Me cogió una vez con tomar ropa de mi mamá y salir a la calle. Hoy en día, eso, imagino, eso sería una locura. Pero en aquellos días alguien me había prestado una máscara que yo me puse y sobre toda esa máscara me ponía esa ropa y salía. Y algunos no detectaban quién era que estaba. Y yo no hablaba para que no me reconocieran. Pero yo estoy seguro que si yo, mientras estaba sentado ahí, tomo una de esas narices de los payasos y me la pongo y subo aquí, yo no fuera a decirle a ustedes, que ustedes no saben quién soy. O que yo tome uno de esos lentes de plástico con nariz de plástico y ustedes pensar que ustedes no van a detectar quién yo soy. Bueno, así de inútil es para nosotros tratar de escondernos de Dios. Así de inútil es nosotros tratar de parecer lo que no somos delante de Dios. Y esta historia revela eso y mucho más acerca del Dios a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Y en este texto yo voy a ir leyendo porciones a medida que voy avanzando. Y la primera porción es la que se encuentra en los versículos 1 al 3 de Primero de Reyes, capítulo 14. Una sección que yo he llamado Un rey en apuros busca encubiertamente palabra de parte de Dios. Un rey en apuros busca encubiertamente palabra de parte de Dios. Dice allí el texto: por aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y Jeroboam dijo a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo. He aquí, allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él te dirá lo que ha de suceder al niño. Jeroboam, ¿quién es este hombre? Bueno, para poder entender la historia debemos conocer algo del trasfondo de este personaje. Después que David y Salomón fueron reyes sobre Israel, sabemos que el reino se dividió en dos: el reino del sur, o Judá, y el reino del norte, el reino de Israel. El reino del sur quedó bajo la dirección de Roboam, el hijo de Salomón. Y el reino del norte, con sus 10 tribus, quedó bajo el reinado de Jeroboam. La historia del pueblo de Israel es un testimonio de qué ocurre cuando nosotros no prestamos atención a las advertencias de Dios. El Señor les había advertido a ellos como pueblo: cuídense de la influencia de las naciones paganas. En Primero de Reyes 11 dice de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y allí se narra, ¿no?, de la caída de Salomón. Las advertencias de Dios no fueron escuchadas. Y el texto luego nos explica lo que pasó con Salomón. Y habla de cómo se fue tras varias mujeres, cómo levantó altares a otros dioses, a una escena sumamente triste. Y luego en el capítulo 11, versículo 11 dice: y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Que fue lo que ocurrió con Roboam. Pero ¿por qué fue que se enojó tanto el Señor con Salomón? ¿Por qué le quitó el reino? Bueno, por su idolatría, dice el texto explícitamente. No cuidó ni preservó la adoración del Dios verdadero. Luego en ese mismo capítulo se introduce a Jeroboam.
a partir del versículo 26. Y ahí se nos dice que él había sido un siervo de Salomón, pero que se había rebelado en contra suya. Y en ese capítulo también se introduce al profeta Ahías, quien en un acto simbólico rompe en 12 pedazos el manto que lleva puesto, representando a las 12 tribus del pueblo de Israel. Y le dice a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: he aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Versículo 33, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlos rectos delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. No podemos dejar de ver el tema de la idolatría en la que había caído el pueblo, y además el tema de la obediencia que David había mostrado anteriormente. El texto se refiere, David fue obediente, David hizo lo que debía hacer. Y el profeta Ahías profetiza que Jeroboam vendría a ser rey del reino del norte. O sea que ya él ha experimentado lo que es la veracidad de un profeta que habla realmente en nombre de Dios. Lo que él dice se cumple. En el versículo 38 dice: y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¡Wow! ¡Qué promesa! Habiendo visto lo que ocurrió con Salomón y habiendo escuchado una promesa como esta, es para tú decir: este Dios no juega. Debemos prestar atención a lo que él dice. Salomón, conociendo esta información, él quiso matar a Jeroboam. Y tuvo por eso Jeroboam que huir a Egipto, donde él permaneció hasta que Salomón murió. Después viene Roboam, y ya ustedes saben lo que pasó con las dos partes del reino con las que él se quedó. Cuando finalmente Jeroboam asciende al trono, al poco tiempo, él muestra sus verdaderos colores. Y como él no quería que el pueblo se fuese a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo, lo que hizo fue levantar 2 altares o 2 lugares altos de adoración. Uno en Betel, en el extremo sur del reino, y otro en Dan, en el extremo norte. Dios le ha dicho: cuida tu corazón, sé obediente. Sin embargo, pecó contra Dios y también hizo que el pueblo pecara por causa suya. Bueno, ese es el Jeroboam del que nosotros estamos leyendo en el capítulo 14. Y que ahora está en apuros porque tiene a su hijo enfermo. Interesante el significado aún del nombre del hijo, Abías. Significa: mi padre es Yahvé. Le pone ese nombre a su hijo, pero él mismo vivía como un enemigo de Dios. O sea que era un hombre muy religioso, pero era muy desobediente al Señor. Porque ser religioso no es sinónimo de vivir en la presencia de Dios. Y quizás ya él había agotado todas las opciones médicas para poder sanar a su hijo, y no había pasado nada. Pero a alguien le viene a la mente consultar al profeta que antes había profetizado con verdad de que él vendría a ser rey. Ese hombre me puede ayudar. Y se le ocurre entonces hacerlo a través de su mujer. Él no se atreve a aparecerse personalmente, sino que le envía a su mujer disfrazada, como un pulpo, para que no la identifiquen. ¿Y por qué querría él que su mujer fuera disfrazada? Dice: para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Es lo que dice el versículo 2. ¿Y por qué no querían que supiera que era su mujer? El capítulo anterior, el 13, termina con una nota
sobre lo que caracterizó la vida de Jeroboam. Él dice, el 13 termina diciendo, Jeroboam no se volvió de su mal camino. Y Ahías había advertido a Jeroboam, pero él no hizo caso. Ahora él quiere volver a escuchar del profeta, pero habiendo sido tan desobediente, no se atreve a dar la cara. Y él le envía un regalito modesto a Ahías a través de su mujer. No podía ser un regalo demasiado ostentoso porque iban a descubrir quién era. Pero él dijo, un regalito para que la reciban bien, a ver qué le dicen. Y el hecho es que él no estaba realmente buscando solución al problema de los lugares altos que él había levantado. El Señor tenga misericordia de mí, ya yo estoy arrepentido, ya yo entiendo mi situación. No. Jeroboam es un representante de aquellos que buscan los beneficios de Dios, pero no a Dios mismo. Y esto nos lleva al segundo encabezado, la segunda sección, versículos 4 hasta la primera parte del versículo 6. El Rey de Reyes expone y descubre al rey y a su incógnita mensajera. El Rey de Reyes expone y descubre al rey y a su incógnita mensajera. Dice así el versículo 4. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver, porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Mas el Señor había dicho a Ahías, he aquí, la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Y esto le dirás, pues será que cuando ella venga, fingirá ser otra mujer. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Es una realidad que aquellos que son colocados en posiciones de autoridad se olvidan de quién los puso allí. Él había escuchado la profecía de que él sería rey, pero se olvidan de Dios. Los humos se les suben a la cabeza. Y no solamente a aquellos que llegan a ser presidentes y senadores y diputados. Es demasiado común ver que cuando alguien es colocado en una posición de autoridad, se enorgullecen, la soberbia les atrapa y hay terribles consecuencias. Y este es un ejemplo de eso. Y él llegó a desoír por eso a Dios, ignoró a Dios, pero ahora quiere algo de Dios. Y entonces lo que él hace es tratar a Dios como si Dios pudiera ser engañado. No podemos engañar a Dios. Pero el pecado nos atrapa de tal manera que terminamos creyendo que de alguna manera nosotros podemos despistar a Dios. Y así como los pulpos tiran la tinta para ver que no lo atrapen y entretener al enemigo, nosotros tiramos tinta para ver si de alguna manera Dios no nos ve. Pero, ¿con quién es que estamos tratando aquí? Bueno, es aquel que Pablo describe en 1 Timoteo 6 como el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con él no podemos jugar. Jeroboam estaba subestimando ese Dios. Aparentemente el profeta estaba ciego. Quizás si Jeroboam se hubiera enterado, dice, no, pero ya ve como tú, no hay problema. Pero no solo era el profeta, quizás eran los que estaban ahí también, podían descubrir a su mujer. El hecho es que ella fue disfrazada. Pero es maravilloso ver lo que Dios le comunica al profeta antes de que la mujer llegue. Y le da esa información. Esta mujer viene a consultarte por esto, y esto es lo que tú le vas a decir. Y vemos cómo el disfraz resultó ser totalmente inservible. Ella se estaba pareciendo con la nariz de payaso. Era para nada, era inútil. A nosotros nos inquieta
que los gobiernos tengan sistemas de vigilancia y métodos de control que les permita conocer información privada de las personas. Uno nos pregunta, ¿y qué tanto de las cosas que nosotros hacemos, somos, compramos, vendemos, tienen ellos acceso a esa información? La verdad es que están cada vez más acaparando toda esa información. Y nos sentimos incómodos. Pero se nos olvida, sin embargo, que los ojos de Dios están sobre todos nosotros en todo tiempo. Y que no hay escondrijos para Dios, porque Él lo sabe absolutamente todo. Por más que el hombre quiera disfrazarse, tarde o temprano, lo descubrirá. Nosotros pensamos que podemos pasar de incógnito por las redes, que podemos pasar de incógnito por el internet, lo cual es una ingenuidad, porque hay muchas marcas de por donde la gente pasa. Y sabemos que hay personas muy astutas y demás, bien, ok. Pero Dios sabe exactamente, conoce todos tus pasos, no solo en internet, sino en la vida real y en tus pensamientos. Dios lo sabe todo de ti. Y quizás tú piensas que te estás burlando de alguien en tu familia, en la iglesia, en el trabajo. Pero al final de cuentas lo que ocurrirá es que serás juzgado no por lo que piensan en el trabajo, en la familia o en la iglesia, sino por lo que Dios sabe acerca de ti. Porque cada quien será juzgado según sus obras. No intentes esconderte de Dios, porque eso es inútil. Dice el Salmo 139, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Esa es la realidad. Admitirlo te conviene. Intentar minimizar esa realidad, lo único que hará es conducirte a hacer cosas o a vivir tras cosas que no convienen. Nuestro Dios es el que expuso el pecado de Ananías y Zafira, ¿lo recuerdan? Ellos creían que habían inventado el método perfecto para ganar puntos en la opinión de los hermanos. Y Hechos 4 termina con Bernabé, que vendió una propiedad y dio el dinero para el bien de la iglesia. Y el capítulo 5 comienza con Ananías y Zafira tratando de hacer lo mismo, con la diferencia de que dieron solo una parte del dinero. Nadie les obligó a hacerlo. Tenían toda la libertad de dar la cantidad que ellos quisieran. Pero marido y mujer se pusieron de acuerdo para hacer creer que estaban dando todo el dinero. Uno podría hablar de esto ahora en las redes sociales. Miren lo que pasó con Ananías y Zafira. Y yo puedo casi leer todos los comentarios que van a hacer. ¿Y qué tiene de malo hacer eso? Porque la evaluación de Dios y la evaluación de los hombres es completamente diferente. Ahora, en el día del juicio, no va a ser por lo que piensa la mayoría que se van a decidir las cosas. Será conforme a lo que Dios piensa, de manera ineludible. Por eso Pedro, en ese pasaje de Hechos 5, dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? O sea que podías haberte quedado con eso entero. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La gente no sabía nada, pero Dios reveló la situación. Y Dios le quitó la vida a los dos.
Piénsalo. ¿En qué iglesia fue que pasó? En la primera iglesia baptista del sitio. Ajá. ¿Quieres hacerte miembro? Bueno. No hay otra iglesia. Dice que las personas se llenaron de temor. Pero ¿sabes qué es lo que evidencia lo que ocurrió ahí en Hechos 5? Que Dios no juega con el pecado. Que la evaluación que los hombres tienen del pecado no es la que importa. Es qué piensa Dios al respecto. Y ahí un caso más de una pareja que cae junta, una gran lección para los matrimonios. Nosotros no estamos aquí para estar encubriendo pecados de la pareja. Nosotros estamos juntos para glorificar el nombre de Dios. Dice Hebreos 4:3, este versículo digno de ser memorizado, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Absolutamente todo lo sabe. Como dice el Salmo 44, Él conoce los secretos del corazón. Yo no, tú no, pero Dios conoce hasta los secretos del corazón. Algo tan íntimo. Dice Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero de Dios nadie se burla. Tú puedes pensar que te saliste con la tuya, con lo que hiciste hace 30, 20, 15 años atrás. Pero ¿sabes lo que hace el sabueso del cielo? Cuando el sabueso del cielo te atrapa, te recuerda, con su gracia, te atrapa la gracia de Dios, te recuerda aún esas cosas para que tú pidas perdón, en arrepentimiento y fe encuentres la verdadera solución que se encuentra en Cristo. Amén. De manera que eso que no era nada, nadie lo sabe, el Espíritu de Dios te trae convicción de pecado para solucionar el problema debidamente. Dios nos encuentra en su gracia. El disfraz pudo haber funcionado hasta ese momento. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, esa convicción de pecado que todos sentimos al venir a los pies de Cristo, es obra de manera que nos sentimos desnudos. Ya se sabe. Lo sabe. Perdónanos, Señor. Spurgeon cuenta en su autobiografía de un caso en el que este pasaje sirvió para desenmascarar a alguien. Interesante la historia. Dice, un hombre que se convirtió bajo la predicación de Spurgeon asistía regularmente al tabernáculo metropolitano a pesar de las fuertes objeciones de su esposa. Pero un domingo en la tarde, después de que su esposo se había ido al servicio, la curiosidad la movió a ir. Sin embargo, no quería que la reconocieran y trató de disfrazarse poniéndose un velo grueso y un chal pesado, y para evitar que la vieran subió al mezanine. Por supuesto, llegó tarde al edificio y justo cuando estaba entrando, escuchó al predicador leer su pasaje. Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra mujer? Porque he sido enviado a ti con malas noticias. Después de ahí, ella juraba que su esposo había hablado con Spurgeon. Al que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Ella se sintió aludida. Una de las cosas que hace Dios con su evangelio es mostrarte que Él lo sabe todo. Y que por tanto necesitas con urgencia que Él te perdone y te limpie de todos tus pecados, porque ya Él lo sabe. Abandona todas tus pretensiones, porque no funcionan con nuestro Dios. Pero avancemos en nuestra historia. Vayamos al versículo 6 una vez más, donde a partir de la segunda parte encontramos lo siguiente. El Dios soberano tiene palabras duras para el evasivo rey. El Dios soberano tiene palabras duras para el evasivo rey.
Dice el versículo 6, en la mitad, pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, di a Jeroboam, así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Puntos suspensivos. Quedémonos ahí. Nos encontramos con lo primero que aparece aquí en el texto, es una denuncia de los pecados de Jeroboam. Este mensaje de dureza es una denuncia: tú eres pecador. Y Ahías le dice a la mujer que ese mensaje era una noticia dura. Era como cuando Cristo decía, le dijeron a Cristo: estas palabras son duras, las que tú dices. La Nueva Versión Internacional traduce: tengo malas noticias para ti. Dios lo colocó como rey, y ni por gratitud él se guardó de la idolatría. Dios le está diciendo: tú eres culpable de que el pueblo se haya entregado al pecado. No solo has pecado tú, sino que tú has sido motivo para que otros pequen contigo. En el capítulo 12, versículo 28, dice: y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y me da pena que ustedes tengan que dar ese viaje. Oigan, qué motivación. Dice: puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. Hizo también casas en los lugares altos. Hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, lo cual era una violación. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Dios lo sabía. Y Dios le dijo: basta ya. Tu pecado ha sido puesto en evidencia. Tú eres pecador y tú has hecho que mi pueblo peque también contra mí. Pero luego en los versículos 10 y 11 vemos que incluye estas malas noticias el anuncio de castigo sobre la dinastía de Jeroboam. Dice el versículo 10: por tanto, he aquí traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Ahora, esto fue lo que le puso la tapa al pomo. Porque el Señor ha hablado. Estas consecuencias ya habían sido profetizadas en el Pentateuco. Uno lee Deuteronomio 28 y uno ve las advertencias que Dios le había dado al pueblo de Israel. Señores, presten atención, no se descuiden, esto es lo que va a pasar. Y uno lo ve el cumplimiento de eso en las historias de los reyes. El pueblo se había hecho odioso por causa de su pecado, pero el pecado del líder Jeroboam se había convertido en algo más odioso aún. Y yo creo que por eso incluye la palabra estiércol en el versículo 10. Como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Porque esos pecados para Dios olían a estiércol. Y la frase final del versículo 11 nos deja saber de qué se trata todo. Se trata de un asunto de saber quién es el que tiene la verdadera autoridad.
¿Es Dios o eres tú, Jeroboam? Y hermanos, en nuestras vidas, todo se reduce a eso. ¿Quién es que tiene autoridad sobre tu vida? ¿Eres tú? ¿O es Dios que tiene la autoridad sobre tu vida? Es muy fácil, amados hermanos. Es muy fácil para nosotros ponernos la nariz de payaso. Es muy fácil para nosotros ponernos el disfraz de cristianos y parecer ante los demás como que todo está bien. Y de hecho ya respondemos rápidamente cuando alguien nos pregunta, ¿qué? ¿Cómo tú estás? ¡Oh, bien! ¡En victoria! Cuando tú sabes en realidad lo que está pasando en tu corazón. Hermanos, ¿quién es Señor de tu vida? Porque Cristo llegó a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cristo lo dijo porque eso es posible. Es posible decir Señor, Señor, y cantar Señor, Señor, y vivir como nosotros queramos. ¿Quién es la autoridad de tu vida? Lo que estamos hablando aquí es ¿quién es la autoridad? ¿Es Jeroboam o es Jehová de los ejércitos? Y aquí vienen las terribles noticias de los versículos 12 y 13, el anuncio de la muerte del niño. Dice, y tú levántate, vete a tu casa, cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura. Porque de la casa de Jeroboam, solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor, Dios de Israel. ¡Qué texto tan extraño! O sea, ya se ha profetizado, mira, de tu dinastía, todos van a ser comidos por aves de rapiña o por perros. No van a ser ni enterrados. Pero aquí ahora anuncia la muerte del niño por la que él quería oír palabra de curación. Y le dice, no, él sí va a ser enterrado. Es un texto extraño. Está diciendo, el que ese niño muera de muerte natural y que el pueblo pudiera llorarlo, es una misericordia de Dios. Era el único de los descendientes de Jeroboam que iba a ser así, dice. Y yo sé, hermanos, que esto es un texto que puede levantar muchísimas preguntas. ¿Cómo Dios, aún dentro de los malos, Él ve a uno como menos malo de esos malos? Entonces, es Dios que evalúa, juzga todas las acciones de los hombres en su justa dimensión. Pero este texto no hace ni el mínimo esfuerzo de responder ninguna de nuestras inquietudes. Simplemente da el hecho de que pasó esto con este niño. Y esta muerte iba a ser parte del castigo sobre Jeroboam. Nuestras acciones pueden tener consecuencias imprevistas para nosotros y para otros a nuestro alrededor. Y finalmente en esta sección de esas malas noticias que recibió Jeroboam está el anuncio de un nuevo rey que marcaría el destierro de Israel, versículo 14. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante. El Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y Él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras provocando a ira al Señor. Y abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel. Los pecados de Jeroboam produjeron consecuencias desastrosas, trajeron a su fin al reino del norte. Sabemos que cada quien es culpable de sus pecados. Y Jeroboam cargó con gran culpa de lo que sucedió con Israel. El Señor lo acusó de haber hecho pecar a Israel. Y no tenemos el tiempo para buscar muchas referencias, pero la historia de los reyes del norte quedó marcada por Jeroboam.
No solo provocó la ira del Señor, sino que vez tras vez se dice, este anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Él fue que marcó la nota de lo que iba a pasar con todos los reyes del norte. Cristo dijo duras palabras contra aquellos que hacen pecar a otros. Cuando dijo en Marcos 9:42, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. El Señor nos guarde de tener algo que ver con la desgracia de otros por causa de nuestro pecado. Que nos guarde de tener la reputación de Jeroboam y de ser tropiezo a nuestros hijos y a otros que están a nuestro alrededor. Amados, sin Dios, dejados a nosotros mismos, el resultado sería un desastre. Hay una cita de un comentarista que me llamó poderosamente la atención. Presten atención a esta cita, oigan esto. Dice, parte de la razón por la que el Antiguo Testamento es tan largo y está tan lleno de gente como nosotros, que arman desastres mayúsculos, es para meternos en la cabeza que no somos tan inteligentes como nos gusta pensar que somos, ni tan fuertes como nos gustaría pensar que somos, ni tan poderosos, ni tan consistentes, ni tan altruistas, ni tan previsores, ni tan capaces, ni tan nada como nos gustaría pensar que somos. Siempre estamos a solo un par de malas decisiones, a un par de dichos irreflexivos, a un par de conclusiones precipitadas del desastre total. Tú y yo. Y si estamos a un par de decisiones malas, a un par de declaraciones irreflexivas, para nosotros cometer un desastre total. Cuando uno lee esta historia no es para decir, ay, gracias Señor que yo no soy como Jeroboam. Es para uno clamar a Dios, oh Señor, guárdame de caer como Jeroboam. Dios envió estas palabras duras. ¿Y cómo él debió reaccionar? Bueno, debió arrepentirse. Esa es la única respuesta adecuada a cuando Dios nos muestra el pecado. Es el arrepentimiento. Él debió hacer lo que los ninivitas hicieron cuando llegó Jonás. Se arrepintieron. Porque Dios no va a cambiar su palabra para hacerla más agradable. Ciertamente hay un evangelio que anuncia buenas nuevas de salvación, pero los predicadores tienen que prestar atención primero a las malas noticias de Dios. Los pecadores, perdón. Y los predicadores también. Recibimos las malas noticias para poder disfrutar de las buenas noticias. No antes. En cierta ocasión Jesús anunció a los hombres el camino de salvación, diciéndoles que debían creer en Él y que debían verlo como el sustento de sus vidas, la verdadera comida y bebida de sus almas. Y la reacción de muchos fue decir, dura es esta declaración, ¿quién podrá escucharla? Y dijo Cristo, ¿esto os escandaliza? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iban a traicionar. Y dice que como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Le dijo a los discípulos. ¿Ustedes quieren ir también? Pero Jesús no cambió el mensaje. Ya se me fue la mano un ching. No. Y la reacción de Pedro, ¿la recuerdan? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién quiere llegar a la vida eterna? Hay que recibir las palabras de Jesús en sus términos. Finalmente, llegamos a la última sección de esta historia, los versículos 17 al 20. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue y llegó a Tirsa, y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y todo Israel lo sepultó, hizo duelo por él, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías.
Los demás hechos de Jeroboam, cómo guerreó y cómo reinó, aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que Jeroboam reinó fue 22 años y durmió con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Si la mujer dijo algo o no, no lo sabemos, solo tenemos el hecho de que se levantó, se fue, y el versículo 18 nos confirma que la palabra de Dios es verdad. La función del cumplimiento de la primera parte de las palabras del profeta es mostrarnos que el resto de la profecía también se cumplirá. Eso lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Dios da una parte de una profecía para que confiemos en la otra parte que luego se cumplirá. Y ya Jeroboam había oído de la veracidad de Dios y no prestó atención. Nosotros tenemos que hacer caso a las advertencias de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor. Jeroboam dejó de ser, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Yo no sé si van a aplaudir ahora también, pero eso significa que tú y yo tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. Tomar en serio las advertencias de Dios. Tomar en serio las ofertas de Dios. Porque las ofertas de Dios son maravillosas. Y de alguna manera, Satanás viene y como el pulpo nos tira su tinta. Y vemos la otra oferta del diablo. Oye, pero esto es interesante. Y menospreciamos la oferta de Dios. Y quizás tú estás aquí, que has estado dando tumbos en tu vida y no sabes qué pasará cuando tú cierres tus ojos en este mundo y los abras en el venidero. Que aquí, en esta vida temporal que Dios nos da a todos nosotros, tenemos esa vida para tomar la decisión más importante que jamás tomará hombre alguno. Es si abrazaremos a Jesucristo por la fe y en arrepentimiento para alcanzar la vida eterna o no. Y mientras tanto nos llenamos de mil cosas y nos ocupamos el tiempo y los años van avanzando y nada se detiene y nosotros seguimos en el agitado curso viviendo, amanecemos, comemos, nos dormimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Cristo en tu vida? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque las advertencias más serias que hay en las Escrituras es para aquellos que menosprecian el Evangelio de Jesucristo. Jeroboam es una ilustración de todos aquellos que solo buscan a Dios cuando quieren un favor suyo. Cuando están en necesidad, cuando están desesperados. Porque si no buscan recursos, buscan otros recursos. Y ya en última instancia van donde Dios. Yo te exhorto que busques a Cristo hoy sin tardar. Ve a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Confiésale, porque en ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo tú tendrás la vida eterna. Pero ¿sabes qué? Puedes quitarte la máscara. Puedes ir a Dios sin pretensiones. Él ya sabe cómo tú eres. Ya Él sabe todo lo que tú has hecho. Ya Él conoce todos tus pensamientos. Ve tal como tú eres de pecador y pídele que te perdone todos tus pecados y que te limpie todas tus maldades. ¿Y saben lo que Él promete? Que por su sangre y por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él te limpiará de todos y cada uno de tus pecados pasados, presentes y futuros. De manera que confiésale tus pecados y confía únicamente en la justicia de Jesús. Te decía que ya no tienes que usar disfraz. Lo que sí tienes que usar es el vestido de la justicia de Jesucristo. Porque Él es el único que tiene verdadero acceso por dignidad y merecimiento en la eternidad. Toma prestado su justicia.
por medio de la fe y tú serás aceptado en el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Cristo conoce. Él conoce todas tus debilidades y tus pecados. Y Él mismo es el que te invita a que vayas a Él. ¿Para qué buscar en otro lugar? Entra hoy en relación con Jesucristo y será una relación que te durará por toda la eternidad. El Señor tenga misericordia y nos mueva a todos a acercarnos a ese Jesús.